¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué yo, alguien que cree en Dios, alguien que está tratando de seguir su camino, sigo luchando financieramente? Es una pregunta con la que muchos de nosotros lidiamos, especialmente cuando trabajamos duro, tratamos de hacer lo correcto y, sin embargo, las facturas se acumulan, las oportunidades parecen escasas y parece que simplemente no estamos avanzando. Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Muchos creyentes, incluso aquellos que son llamados y elegidos, enfrentan exactamente estas mismas luchas, pero esto es lo más importante que debemos recordar: las dificultades, incluso las financieras, no son señales de que Dios nos ha abandonado. De hecho, muy bien podrían ser señales de que está haciendo algo poderoso en nuestras vidas, algo que requiere nuestra fe, nuestra perseverancia y nuestra confianza en Él. ¿Por qué entonces los elegidos, aquellos que siguen a Cristo, quienes son llamados a su servicio, se encuentran en dificultades financieras? ¿No se supone que ser elegido garantiza la bendición y el éxito? ¿No se supone que Dios debe abrir puertas y proveer abundantemente para sus hijos? Estas son preguntas justas. Son preguntas que muchos creyentes de todos los ámbitos de la vida se hacen cuando enfrentan pruebas. Exploremos esto juntos. ¿Es la lucha financiera una señal de la desaprobación de Dios? Es fácil caer en la trampa de creer que las dificultades financieras significan que Dios está disgustado con nosotros o que de alguna manera le hemos fallado. Pero la realidad es que tener problemas financieros no significa necesariamente que estés fuera de la voluntad de Dios. De hecho, muchos de los siervos escogidos de Dios enfrentan desafíos financieros importantes. Pensemos en el apóstol Pablo, una de las figuras más grandes de la historia cristiana. Escribió gran parte del Nuevo Testamento, plantó iglesias y fue un misionero incansable de Cristo. Y aún así, experimentó constantes dificultades, naufragios, encarcelamientos, palizas y falta de recursos económicos. Pero la perspectiva de Pablo sobre estas luchas era radicalmente diferente de cómo el mundo ve las dificultades. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte cómo oró para que Dios quitara un problema persistente, una espina en la carne, que muchos eruditos creen que era una forma de dificultad, posiblemente financiera. La respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no veía sus luchas como un castigo. Más bien, los vio como una plataforma para que se manifestara el poder de Dios. Las luchas y las dificultades pueden ser parte del proceso de refinamiento de Dios. Nos humillan, nos enseñan a confiar en Él y nos acercan al propósito que tiene para nuestras vidas. El hecho de que enfrentemos dificultades no significa que hayamos perdido el favor de Dios. Más bien, podría significar que está haciendo algo más profundo en nosotros. ¿Podría ser que Dios esté probando nuestra fe? Otra razón por la que enfrentamos luchas financieras, incluso como elegidos, es que Dios está usando la lucha para probar y refinar nuestra fe. Sabemos que las dificultades financieras pueden poner a prueba nuestra sensación de seguridad. Nos vemos obligados a enfrentar nuestros miedos y ansiedades sobre el futuro. Pero ahí es exactamente donde entra la fe. Dios nos permite atravesar situaciones financieras difíciles para aumentar nuestra confianza en Él. Recuerden que en Santiago 102:3 se nos dice que, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se enfrenten a diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. No siempre es fácil aceptar las pruebas con alegría, pero a través de ellas Dios desarrolla una perseverancia que moldeará nuestro carácter y fortalecerá nuestro caminar con Él. Piense en la historia de Job. Job era un hombre intachable y recto. Sin embargo, experimentó una pérdida increíble. Su riqueza, su salud e incluso su familia fácilmente podría haber maldecido a Dios en su desesperación. Pero en lugar de eso, decidió confiar en la soberanía de Dios. La fe de Job fue puesta a prueba y, a través de ella, aprendió que el plan de Dios es mucho mayor que cualquier cosa que podamos ver con nuestros ojos. Incluso cuando no entendemos por qué estamos luchando, podemos confiar en que Dios está obrando algo eterno en nosotros. ¿Estamos verdaderamente confiando en Dios con nuestras finanzas? He aquí una pregunta importante que todos debemos hacernos. ¿Estamos verdaderamente confiando en Dios con nuestras finanzas? Muchos de nosotros podemos hablar de confiar en Dios, pero cuando se trata de nuestro dinero, la historia es diferente. Podríamos sentirnos tentados a confiar únicamente en nuestra propia comprensión, nuestro propio esfuerzo y nuestras propias capacidades para resolver nuestros problemas financieros. Pero Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado y a confiarle plenamente nuestros recursos. Proverbios 305:6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios nuestras finanzas significa entregarle el control y reconocer que Él es el proveedor definitivo, no solo en las áreas de nuestra vida donde nos sentimos seguros, sino también en nuestras finanzas. Quizás usted ha estado haciendo todo lo posible para llegar a fin de mes, y sin embargo siente que la situación no está mejorando, pero la verdad es que la provisión de Dios no se trata solo de satisfacer tus necesidades inmediatas. Se trata de alinear tu corazón con sus propósitos. Cuando confiamos en Dios incluso en medio de dificultades financieras, nos posicionamos para recibir su guía, su sabiduría y en última instancia su provisión. ¿Estás confiando en Dios lo suficiente como para vivir con las manos abiertas, dando y sirviendo de maneras que lo honren incluso cuando sea difícil? ¿Podría Dios estar enseñándonos a confiar en Él y no en nuestros propios recursos? Otra verdad poderosa sobre la lucha financiera se nos enseña a confiar en Dios, no en nuestros propios recursos. Ya ves, los problemas financieros tienen una forma de despojarnos de toda sensación de seguridad. Es fácil confiar en nuestro trabajo, nuestros ahorros o nuestras inversiones cuando las cosas van bien. Pero cuando esas cosas son inciertas, cuando las facturas se acumulan y el sueldo no es suficiente, no tenemos a quién recurrir sino a Dios. En estos momentos Dios nos está enseñando a depender de Él para recibir provisión. No se trata simplemente de pedirle a Dios un milagro para resolver un problema financiero. Se trata de aprender que Él es la fuente última de todo lo que necesitamos. Dios usa nuestras luchas financieras para recordarnos que Él es nuestro proveedor. ¿Qué está tratando de enseñarnos Dios a través de esto? En el corazón de cada lucha hay una invitación. Es una invitación de Dios a acercarnos a Él, a confiar más profundamente y aprender a apoyarnos en Él. Las luchas financieras, incluso para aquellos que son llamados y elegidos, son oportunidades para que Dios nos moldee y nos refine. Nos recuerdan que no somos autosuficientes, nos humillan, nos desafían a confiar en la fidelidad de Dios y a reconocer que Él tiene el poder de proveer en maneras que no siempre podemos predecir o comprender. Puede que no sepamos por qué estamos pasando por esta lucha, pero podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en medio de ella, y que está trabajando a través de ella para producir algo mejor en nuestras vidas. Entonces, si hoy estás pasando por dificultades económicas, te animo a que te hagas estas preguntas. ¿Estoy confiando en Dios con mis finanzas? ¿Estoy aprendiendo a confiar en Él y no en mi propio entendimiento? ¿Me está enseñando Dios algo más profundo a través de esta dificultad? Y lo más importante, creo que Dios es fiel incluso cuando el camino por delante parece incierto. La verdad es que Dios no te ha olvidado. Las luchas que enfrentas no son una señal de abandono. Son parte de su proceso, un proceso diseñado para fortalecer tu fe, desarrollar tu carácter y prepararte para algo más grande. Mantén tus ojos en Él, confía en su provisión, y sabed que Él obra todas las cosas para vuestro bien. No estás solo en este viaje y con Dios puedes superar cualquier lucha financiera. Sigue avanzando con fe porque el camino que tienes por delante es más brillante de lo que puedes imaginar. Cuando enfrentamos problemas financieros, es fácil sentir que estamos siendo castigados o que Dios nos ha dado la espalda. Es una respuesta humana natural. Cuando la vida se vuelve difícil, nos preguntamos por qué las cosas no salen según nuestro plan. Pero una de las verdades más importantes que debemos comprender como creyentes es esta. Las luchas no indican la desaprobación de Dios. De hecho, los desafíos que enfrentamos, especialmente los financieros, a menudo son parte de un proceso más grande y profundo que Dios está usando para refinar y fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Es fácil mirar a nuestro alrededor y ver a otras personas que parecen tenerlo todo bajo control, que parecen estar económicamente seguras, ser prósperas y vivir sin preocupaciones en el mundo. Y preguntarnos, ¿por qué no soy yo? Pero la realidad es que la prosperidad y la facilidad no son indicadores del favor de Dios. De hecho, algunas de las figuras más importantes de las Escrituras experimentaron grandes dificultades financieras y de otro tipo, a pesar de ser profundamente amadas y elegidas por Dios. Job era un hombre descrito como intachable y recto. Job 1 versículo 1, y su salud, todo lo que alguien podría desear. Sin embargo, en una serie de acontecimientos devastadores, lo perdió todo. Su riqueza, su familia e incluso su salud. Job se encontraba en la más profunda crisis financiera y personal. Pero eso no significaba que Dios lo había abandonado.
Más bien fue a través de estas pruebas que la fe de Job fue puesta a prueba, refinada y finalmente fortalecida. Al final Dios le devolvió a Job todo lo que había perdido, e incluso lo bendijo con más de lo que tenía antes. Trabajo 42, 17. Lo que vemos en la historia de Job es que Dios no lo estaba castigando a través de sus pruebas, sino más bien refinándolo. Las dificultades y las pérdidas financieras a menudo nos llevan a un lugar de vulnerabilidad donde ya no podemos confiar en nuestra propia fuerza o comprensión. Es en estos momentos que Dios tiene toda nuestra atención y puede trabajar en nuestras vidas de maneras a las que tal vez no estaríamos abiertos cuando todo va bien. También es importante recordar que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8, 9. Cuando atravesamos dificultades financieras, es posible que no veamos inmediatamente el propósito detrás de ellas. Puede que no entendamos por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas, pero podemos confiar en que su plan siempre es bueno, y su tiempo siempre es perfecto. Él promete en Romanos 8, 28, que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. Incluso cuando estamos en medio de la lucha, podemos encontrar consuelo al saber que Dios está trabajando en nuestras vidas y no está ausente de nuestro dolor. Así que, si hoy enfrentas dificultades económicas, que esto te sirva de recordatorio de que el amor de Dios por ti no disminuye por tus luchas. De hecho, puede que esté usando este tiempo para fortalecerte, para profundizar tu confianza en Él y para prepararte para algo más grande. En lugar de ver sus problemas financieros como una señal de la desaprobación de Dios, véalos como oportunidades de crecimiento y transformación. Recuerda que Dios te está refinando y está contigo en todo. Cuando salgas del otro lado, tendrás una fe más fuerte, dependerás más de su provisión y estarás listo para entrar en la plenitud del propósito que Él tiene para tu vida. Los problemas financieros son a menudo uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos en la vida. Nos hacen caer de rodillas, despiertan miedo y ansiedad, y pueden hacernos cuestionar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero hay una verdad poderosa a la que debemos aferrarnos. Dios usa las luchas, incluidas las dificultades financieras, para probar y refinar nuestra fe. Así como el oro se refina con el fuego, nuestra fe se purifica a través de las pruebas. Estas pruebas no vienen por accidente ni como resultado de la negligencia de Dios. Más bien, son parte de su proceso divino para fortalecernos y moldearnos para ser las personas que Él nos ha llamado a ser. Piensa en el proceso de refinación del oro. El oro se coloca en un horno donde se somete a un calor extremo. El fuego funde el oro separando las impurezas del metal puro. Siguiendo Fercia. Tarisitise confilar o tarila, sin puenden perisia a prencravia, veracia impunen. Dievas colacia borelemetizrano, uran mentore mono, y levaricaliacia olnite. Cuanto más tiempo permanece en el fuego, más impurezas se eliminan hasta que solo queda el oro más refinado. Este proceso es intenso, incluso doloroso, pero es esencial para transformar el oro en bruto en algo precioso. De la misma manera, Dios usa el fuego de la lucha financiera para refinar nuestra fe. Cuando enfrentamos dificultades financieras, nos encontramos en una posición en la que tenemos que confiar en algo más allá de nosotros mismos. Puede que nuestras cuentas bancarias no sean suficientes. Puede que nuestro trabajo no sea seguro y nuestros recursos parezcan insuficientes. Es en estos momentos de debilidad e incertidumbre que Dios nos invita a apoyarnos más plenamente en Él. Los problemas financieros exponen nuestras vulnerabilidades y revelan áreas en nuestros corazones donde hemos estado confiando en nuestra propia fuerza, comodidad y seguridad. Estas son las áreas donde Dios quiere purificarnos, quitando las impurezas de la autosuficiencia y reemplazándolas con una mayor confianza en su provisión. Santiago 102, 4 nos dice: Digo, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se enfrenten a diversas pruebas, pues saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Que la perseverancia complete su obra para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Estos versículos nos recuerdan que nuestras pruebas, incluidas las dificultades económicas, no tienen la intención de quebrarnos, sino de edificarnos. Cuando enfrentamos estos desafíos, nuestra fe se pone a prueba. La pregunta clave es: ¿confiaremos en Dios cuando todo a nuestro alrededor parezca incierto? ¿Seguiremos confiando en sus promesas incluso cuando nuestro saldo bancario no refleje su provisión? Es a través de estas mismas luchas que Dios nos enseña perseverancia.
La perseverancia es la capacidad de seguir adelante incluso cuando el camino es difícil. Es la capacidad de seguir confiando en Dios cuando parece que las cosas nunca mejorarán. La perseverancia no se construye de la noche a la mañana, se logra al soportar las dificultades, negarse a rendirse y elegir aferrarse a las promesas de Dios, incluso cuando el futuro se ve sombrío. Así como un corredor no desarrollamos resistencia evitando el dolor de una larga carrera, no desarrollamos perseverancia espiritual evitando las pruebas. La madurez espiritual se cultiva en el terreno de la lucha. Los desafíos financieros en particular nos obligan a enfrentar nuestras limitaciones y a reconocer nuestra dependencia de la provisión de Dios. Es a través de estas pruebas que aprendemos a buscarlo, confiar en Él y depender de su fuerza. Dios usa las dificultades financieras para nuestro crecimiento, para enseñarnos que nuestra suficiencia no proviene de nuestros ingresos, sino de Él. El proceso de refinación también consiste en purificar nuestros corazones. En el libro de Malaquías, Dios habla del fuego refinador y dice que se sentará como refinador y purificador de la plata. Malaquías 303. Así como el calor de un horno remueve la esencia de la plata, Dios usa el calor de las luchas de la vida para purificar nuestros corazones. ¿Confiamos en nuestras riquezas, en nuestras posesiones, o confiamos solo en Dios? Estas preguntas son vitales porque Dios quiere que nuestros corazones estén completamente dedicados a Él, no a las cosas de este mundo. Cuando enfrentamos dificultades financieras, nos enfrentamos a nuestros valores, prioridades y el papel que el dinero juega en nuestras vidas. ¿Es una fuente de seguridad o es Dios nuestra fuente suprema de provisión? ¿Encontramos nuestra identidad en nuestro éxito financiero? ¿O encontramos nuestra identidad en ser hijos de Dios? El proceso de refinamiento no solo pone a prueba nuestra fe en términos de cuánto confiamos en que Dios proveerá, también pone a prueba nuestra disposición a renunciar a nuestro apego al dinero y a las cosas materiales. Las pruebas financieras nos desafían a dejar atrás la falsa sensación de control y autosuficiencia que el dinero puede brindar y en cambio a depositar nuestra confianza en Dios, quien es la verdadera fuente de todas nuestras necesidades. Al atravesar estas pruebas financieras, es importante recordar que Dios no nos deja solos en el fuego. Él es el refinador, pero también es el consolador. Isaías 43:2 nos asegura: «Y de cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te quemarán». Dios no nos abandona en nuestras pruebas. De hecho, camina con nosotros a través del fuego. Su presencia nos fortalece y nos sostiene incluso cuando el calor se siente insoportable. La promesa de Dios es que no seremos consumidos. A medida que nuestra fe se refina, también crecemos espiritualmente cuando confiamos en Dios durante las dificultades económicas. Aprendemos que Él no es solo el Dios de nuestra abundancia, sino también el Dios de nuestra necesidad. Él está con nosotros en cada etapa, ya sea que experimentemos abundancia o necesidad. El apóstol Pablo dijo: «Yo sé lo que es estar necesitado y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación». En Filipenses 4:12, a través de sus propias pruebas, Pablo aprendió que el contentamiento y la paz no provienen de la riqueza o la seguridad financiera, sino de confiar en la suficiencia de Dios en todas las circunstancias. Entonces, si hoy usted se encuentra en medio de problemas financieros, sepa que este no es el final de la historia. Dios está usando esta prueba para poner a prueba tu fe, enseñarte perseverancia y refinar tu carácter. Puede que no entiendas el propósito completo de la lucha en este momento, pero no te desanimes. Dios está trabajando. Confía en que Él está usando este tiempo para purificar tu corazón, hacer crecer tu fe y acercarte a sus propósitos. Así como el oro se refina con el fuego, tu fe se purifica en el calor de tus luchas. Sigue confiando, sigue perseverando y sabe que Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en ti. Confiar en Dios con nuestras finanzas es uno de los pasos más profundos que podemos dar en nuestro viaje espiritual. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando las cosas van bien, pero cuando se trata de nuestro dinero, precisamente lo que provee nuestras necesidades y nos da una sensación de seguridad, la verdadera confianza en Dios significa entregar el control sobre nuestras finanzas y reconocerlo como el único proveedor definitivo, no solo durante temporadas de abundancia, sino también cuando enfrentamos desafíos financieros.
Requiere que pasemos de depender de nuestros propios recursos y entendimiento a depender de la sabiduría, la provisión y el tiempo de Dios. El primer paso para confiarle a Dios nuestras finanzas es reconocer que todo lo que tenemos le pertenece. El Salmo 24:1 nos recuerda: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Esta verdad puede parecer simple, pero es un cambio profundo de perspectiva. Todo lo que tenemos, desde el centavo más pequeño hasta la mayor riqueza, es un regalo de Dios. Él es el creador y el dueño último de todas las cosas. El dinero que ganamos, las posesiones que acumulamos y los recursos que administramos no son verdaderamente nuestros. Pertenecen a Dios. Cuando comprendemos esta realidad, podemos abordar nuestras finanzas con un sentido de administración en lugar de propiedad. Pero confiar en Dios con nuestras finanzas no se trata solo de dejar de preocuparse. También se trata de alinear nuestros corazones con sus propósitos. En Malaquías 3:10, Dios nos invita a ponerlo a prueba trayendo nuestros diezmos y ofrendas a su casa, diciendo: «Ella traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ponedme a prueba en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ved si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde él». El diezmo no es solo dar dinero, se trata de reconocer a Dios como el proveedor máximo y alinear nuestras finanzas con sus propósitos. Cuando damos, reconocemos que Dios es dueño de todo, y que estamos llamados a utilizar nuestros recursos para promover su reino. Confiar a Dios nuestras finanzas también significa ser buenos administradores de lo que Él nos ha confiado. La mayordomía es el acto de administrar y utilizar nuestros recursos sabiamente con el entendimiento de que pertenecen a Dios y deben usarse para honrarlo. Esto incluye no solo el diezmo, sino también el presupuesto, el ahorro y la toma de decisiones financieras inteligentes. Significa buscar la guía de Dios sobre cómo administrar nuestras finanzas y ser fieles con los recursos que nos ha dado, no importa cuán pequeños o grandes parezcan. Jesús nos dice en Lucas 16:10, al que es confiable en lo muy poco, también en lo mucho se le puede confiar, y al que es injusto en lo muy poco, también en lo mucho será injusto. La fidelidad en las pequeñas cosas, incluidas nuestras finanzas, es un reflejo de nuestra confianza en Dios y su provisión. A medida que confiamos en Dios con nuestras finanzas, también aprendemos a vivir con contentamiento y gratitud. Nuestra cultura nos presiona constantemente para que persigamos más dinero, más cosas, más éxito, pero el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 4:11-12: «He aprendido a contentarme en cualquier situación, sé lo que es vivir en necesidad, y lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea saciado o hambriento, ya sea viviendo en abundancia o en necesidad, pero sobre confiar en Dios con lo que tenemos y ser agradecidos por su provisión. Cuando aprendemos a estar contentos, dejamos de depender de nuestras circunstancias o posesiones para nuestra seguridad, y comenzamos a confiar solo en Dios». Confiar en Dios con nuestras finanzas también implica ser generosos. Cuando confiamos en Dios como nuestro proveedor, entendemos que Él no solo nos da para nuestro propio beneficio, sino también para bendecir a otros. La generosidad refleja el corazón de Dios. Él es un Dios generoso que dio a su Hijo por nosotros, y nos llama a ser generosos a cambio. En 2 Corintios 96-97, Pablo nos recuerda: «¿Recuerden esto? El que da escasamente, también segará escasamente, y quienes dan generosamente también cosechan generosamente. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre». La generosidad es un acto de fe y confianza en la provisión de Dios. Ante dificultades económicas, es muy fácil caer en la trampa de depender únicamente de nuestro propio esfuerzo, recursos y comprensión. Consideramos nuestro trabajo, nuestras cuentas de ahorros o incluso nuestras relaciones como la fuente de nuestra seguridad y provisión. Sin embargo, la realidad que Dios quiere que entendamos es que Él es la fuente última de todas nuestras necesidades, no nuestro trabajo, ni nuestros ahorros, ni nuestras propias capacidades. Las dificultades económicas a menudo revelan dónde depositamos nuestra confianza y a quién recurrimos para obtener provisión, y es en estos momentos que Dios nos llama a confiar en Él, en lugar de en nuestros propios recursos. El fundamento de nuestra fe se basa en la comprensión de que Dios es el creador de todas las cosas y el sustentador de nuestras vidas. En Filipenses 4,
19, Pablo declara con valentía, «Diga mi Dios, pues, proveerá a todas vuestras necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús UA». Esta promesa no es solo para quienes gozan de bienestar económico, sino también para quienes atraviesan dificultades, quienes sienten que no les quedan recursos en los que apoyarse. Dios, el Creador del cielo y la tierra, es plenamente capaz de proveer para nuestras necesidades de maneras que ni siquiera podemos imaginar. No se ve limitado por nuestras circunstancias, nuestras cuentas bancarias ni la economía. Su provisión trasciende todas las limitaciones mundanas. Una de las cosas más difíciles de las dificultades financieras es la sensación de impotencia. Podemos mirar nuestras facturas, nuestras deudas y nuestras responsabilidades, y puede resultar abrumador. En esos momentos debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 6, 25-34. Donde nos dice que no nos preocupemos por nuestra vida, por qué comeremos, beberemos o vestiremos. Jesús nos asegura que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades, y que somos más valiosos para Él que las aves del cielo o las flores del campo. Este es un hermoso recordatorio de que Dios ve. Él nos conoce íntimamente y está plenamente consciente de cada necesidad que tenemos. Confiar en Dios, en lugar de nuestros propios recursos, es un acto de fe. Significa reconocer que, a pesar de nuestro esfuerzo y buenas intenciones, no somos los proveedores finales de nuestras propias vidas. Dependemos de la gracia y la provisión de Dios, tanto en tiempos de abundancia como de escasez. Es en nuestra debilidad, cuando no nos queda nada para dar, que la fuerza de Dios se hace más evidente. 2 Corintios 12:9 nos dice, «Ya, pero Él me dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios usa nuestras dificultades económicas para recordarnos que no somos autosuficientes. En el mundo occidental, donde la independencia y la autosuficiencia a menudo se celebran como virtudes, esta puede ser una lección difícil de aprender. Desde pequeños se nos enseña que si trabajamos lo suficiente, podemos lograr cualquier cosa. Si bien el trabajo duro es valioso, es importante recordar que nuestros esfuerzos por sí solos nunca serán suficientes para sostenernos en cada etapa de la vida. La verdadera seguridad no proviene de nuestras propias habilidades, sino de la provisión de Dios. Él es quien abre puertas, brinda oportunidades y nos sostiene incluso cuando no podemos ver el camino a seguir. La lección de confiar en Dios no se trata de descuidar la responsabilidad, sino de reconocer que nuestra provisión final proviene de Él. Es bueno trabajar duro para ahorrar y planificar sabiamente. Sin embargo, siempre debemos recordar que es Dios quien nos da la capacidad de trabajar, ganar dinero y proveer. Deuteronomio 8, 18 nos recuerda. Pero recuerda, Señor tu Dios, porque Él te da la capacidad de producir riquezas. Incluso nuestra fuerza e inteligencia para tener éxito en nuestras carreras son dones de Dios. Y nunca debemos olvidar que Él es la fuente de todo lo bueno. Cuando dependemos solo de nuestros propios recursos, a menudo nos consume el miedo y la ansiedad, especialmente cuando las cosas no salen según lo planeado. Las dificultades financieras pueden poner a prueba nuestra fe, y en estos momentos es fácil sentir que todo se sale de control. Pero Dios quiere que recordemos que incluso cuando las cosas parecen inciertas, Él sigue en control. En el Salmo 34:10 se nos recuerda, a los leones pueden debilitarse y tener hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Esta promesa afirma que cuando buscamos a Dios, cuando confiamos en Él para nuestra provisión, no nos faltará nada de lo que realmente necesitamos. La clave para confiar en Dios es cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver nuestras dificultades financieras como una señal de fracaso o carencia, podemos verlas como oportunidades para confiar más profundamente en Dios. Podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos crecer en nuestra fe y dependencia de Dios a través de esto? ¿Desafío? ¿Qué podría estar enseñándonos Dios sobre nuestras prioridades, nuestra administración y nuestra confianza plena en Él? Estas luchas tienen un propósito. Son un medio por el cual Dios nos invita a apoyarnos más en Él y a depender de su infinita sabiduría y provisión. La Biblia está llena de historias de personas que confiaron en Dios para su provisión, incluso cuando sus circunstancias parecían imposibles. Tomemos como ejemplo la historia de Elías y la viuda de Zarapad, 1 Reyes 17. Durante una época de severa sequía y escasez de alimentos, Dios le indicó a Elías que fuera a la casa de una viuda donde él proveería para ambos. La viuda, a quien solo le quedaba un poco de harina y aceite,
Estaba lista para preparar su última comida para ella y su hijo, pero cuando Elías le pidió que le diera algo de lo que le quedaba, ella obedeció con fe, y como resultado, Dios milagrosamente proveyó para ellos cada día, demostrando que su provisión nunca se agota. Dios suplió sus necesidades no por su abundancia, sino por su confianza y obediencia. En nuestras propias vidas, Dios puede no siempre proveer de la manera que esperamos. Pero Él siempre es fiel. Puede que no veamos la solución a nuestras dificultades financieras de inmediato, pero podemos confiar en que Dios proveerá para nosotros en su tiempo perfecto. Nuestra responsabilidad es confiar en Él y buscar su guía sobre cómo administrar lo que nos ha dado. Las dificultades financieras a menudo traen consigo ansiedad, frustración e incluso miedo. Quizás nos preguntemos por qué nos suceden estas dificultades, especialmente cuando nos esforzamos por honrar a Dios en todas las áreas de la vida. Sin embargo, ¿qué pasaría si viéramos estas dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades? Oportunidades para aprender, crecer y ser moldeados por la mano de Dios en nuestras vidas. La verdad es que Dios siempre está obrando incluso en nuestras dificultades financieras, nos está enseñando lecciones importantes sobre su fidelidad y provisión. Nuestras dificultades no son en vano, son parte del proceso divino de Dios para refinarnos y prepararnos para cosas mayores en su plan. Dios usa las dificultades financieras para profundizar nuestra confianza en Él. Cuando todo va bien, es fácil sentirse seguro de nuestras propias habilidades y recursos. Podemos pensar que nuestro éxito o estabilidad financiera es el resultado de nuestro arduo trabajo y buena planificación. Pero cuando experimentamos un revés financiero, una pérdida o una dificultad inesperada, nos vemos obligados a afrontar nuestras limitaciones. Nos damos cuenta de que no tenemos el control. Y es precisamente entonces cuando debemos volver nuestro corazón hacia Dios. Él usa estos momentos para mostrarnos que Él es el proveedor definitivo, no nuestro trabajo, ni nuestros ahorros, ni nuestras inversiones. En tiempos de dificultad, Dios nos invita a confiar más plenamente en Él, a renunciar a nuestras ansiedades y a apoyarnos en sus promesas inquebrantables. Cuanto más experimentamos su provisión, más crecemos en la fe. En Santiago 10:24, se nos recuerda el propósito de las pruebas. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se enfrenten a diversas pruebas, pues saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Que la perseverancia complete su obra para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Las dificultades financieras, aunque desafiantes, están diseñadas por Dios para refinar nuestra fe. Así como un metal precioso se refina en el calor de un horno, nuestra fe se purifica mediante el fuego de las pruebas. Es en momentos de incomodidad e incertidumbre, Dios revela nuestra verdadera confianza en Él. Mediante la perseverancia, aprendemos no solo a perseverar, sino a confiar más profundamente en Dios. Cada prueba fortalece nuestros músculos espirituales, desarrollando resistencia y haciéndonos espiritualmente maduros y más completos. Otra lección que Dios nos enseña a través de nuestras dificultades financieras es la humildad. Hay algo humillante en estar en una posición en la que no podemos satisfacer nuestras necesidades por nosotros mismos. Nos obliga a enfrentar la realidad de que no somos autosuficientes, que no somos invencibles y que necesitamos a Dios. La humildad es esencial en nuestra relación con Dios porque nos posiciona para recibir su gracia y misericordia. Cuando somos orgullosos y autosuficientes, a menudo perdemos la plenitud de la gracia de Dios. Pero cuando somos humildes, cuando reconocemos nuestras limitaciones, nos abrimos a recibir lo que solo Dios puede proveer. Jesús nos enseña sobre la humildad en Mateo 6:25-34, instándonos a no preocuparnos por nuestra vida ni por lo que comeremos o vestiremos. Nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades y que Él proveerá para nosotros. Esta enseñanza es un recordatorio, que Dios es quien nos sustenta y que dependemos de Él para todo, incluso para nuestro sustento diario. En nuestras dificultades económicas, aprendemos el valor de renunciar a nuestro orgullo y reconocer que dependemos completamente de Dios. Es en esta humildad que Dios puede verdaderamente moldear nuestros corazones.